el Dios que cumple lo que promete. Hay algo en la historia de Abraham que se siente profundamente humano. Cuando Dios lo llamó por primera vez a salir de Ur, Abraham no sabía mucho acerca de este nuevo Dios. Josué más tarde nos dice que su familia había servido a otros dioses. En algún punto, entre la sombra del diluvio y la luz de un nuevo pacto, la humanidad ya había olvidado al Dios que salvó a Noé. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor, el Dios de Israel. Hace mucho tiempo habitaron sus padres al otro lado del Éufrates, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y sirvieron a otros dioses. Josué 24. Y aún así, Dios llamó a Abraham. Lo llamó de lo conocido a lo desconocido, de los ídolos a lo invisible, de una tierra que podía ver a una promesa que solo podía creer. La fe de Abraham no surgió madura de inmediato. Se formó a través de décadas de caminar, dudar, arrepentirse y volver a aprender quién era Dios. Dios le había prometido un hijo, no solo un niño, sino el comienzo de una nación que bendeciría a todas las naciones. Para un anciano sin heredero, esa promesa debía parecer un milagro envuelto en imposibilidad. Pero pasaron los años, luego las décadas, y la promesa todavía no tomaba forma. Podemos imaginar las noches silenciosas bajo las estrellas, el suspiro pesado de Sara, las preguntas susurradas en las oraciones de Abraham. Tal vez se preguntó si había entendido mal. Tal vez pensó que debía ayudar a Dios. Fue entonces cuando Abraham, como muchos de nosotros, trató de cumplir la promesa de Dios a su manera. A través de Agar vino Ismael, una idea que parecía lógica, un plan razonable, pero que aún llevaba las huellas de la impaciencia humana. Sin embargo, Dios estaba tan enojado como paciente. No buscaba perfección, sino lealtad, una fe que siguiera caminando, confiando y creyendo, aun cuando la razón dijera lo contrario. Luego vino el punto de inflexión, cuando Dios dejó de hablar en futuro y comenzó a hablar en el lenguaje de la certeza. El Señor dijo: Ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara tu mujer tendrá un hijo. El año próximo, por este tiempo, el Dios que nunca duda de su palabra estaba poniendo su nombre en juego con su promesa. Y cuando Abraham vaciló, Dios protegió la promesa. Cuando el hambre o el miedo lo llevaron a tierras extranjeras, a veces recurrió a la autopreservación. Viejos hábitos de desconfianza permanecían en un hombre que aprendía la fe paso a paso. En Gerar, Abraham le dijo al rey Abimelec que Sara era su hermana. Era una media verdad, pero tenía la intención de protegerse a sí mismo, no a ella. Abimelec, actuando con inocencia, la llevó a su casa, sin saber que era la esposa de Abraham y el vaso por el cual vendría la promesa de Dios. Pero esa noche, Dios se le apareció a Abimelec en un sueño con una advertencia que detuvo la historia. He aquí, vas a morir a causa de la mujer que has tomado, porque está casada con marido. Abimelec despertó sobresaltado. Su conciencia estaba limpia, pero las palabras del sueño lo estremecieron. Protestó ante el Todopoderoso, insistiendo en que había actuado con integridad. Y Dios se lo confirmó. Sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te impedí pecar contra mí. Por eso no te permití que la tocaras. Génesis 26. Podemos casi sentir la frustración de Abimelec cuando confrontó a Abraham a la mañana siguiente. ¿Qué estabas pensando?, le reclamó. Su tono debía llevar la mezcla de confusión y enojo. ¿Cómo pudiste ponerme en esta situación? Casi traes culpa sobre mi reino. El miedo de Abraham había causado un desastre, pero Dios ya estaba limpiando lo que el temor había ensuciado. La promesa era demasiado preciosa para dejarla en manos humanas. Cada detalle llevaba las huellas de Dios. Él protegió el honor de Sara, guardó el papel de Abraham como padre de Isaac y preservó la pureza de su pacto. Y esto importaba más de lo que imaginamos. Si Isaac hubiera nacido bajo la más mínima sombra de duda, los críticos podrían haber dicho que Abraham no era el verdadero padre, que el pacto de Dios estaba contaminado, que su palabra era cuestionable. Toda la línea de promesa, desde Abraham hasta Cristo, habría quedado abierta a la duda. Dios no lo permitió. No solo estaba protegiendo un matrimonio, estaba protegiendo la integridad de la historia de la redención. Así que intervino, selló la pureza de Sara y aseguró la paternidad de Abraham para que su promesa permaneciera intachable. Cuando Isaac nació, no hubo confusión, ni reclamo rival, ni pregunta sobre quién era su padre, porque cuando Dios pronuncia una palabra, la guarda. Cuando hace una promesa, la protege.
Aun cuando tropezamos por miedo, Él sostiene el futuro con sus propias manos. Debieron de haber noches en las que Abraham se sentó bajo las mismas estrellas que Dios le mostró, escuchando noticias de lejos. Llegaban reportes desde Mesopotamia de que Nacor, el hermano de Abraham, prosperaba, hijos, nietos, nombres acumulándose como un registro de abundancia. La casa de Nacor parecía llena, ocupada, establecida, y Abraham tenía a Isaac, el hijo de la promesa, e Ismael, el hijo de su impaciencia y dolor pasados. Esperó un cuarto de siglo por un solo hijo, mientras el clan de su hermano parecía multiplicarse sin esfuerzo. Conocemos esa sensación. Vemos a personas que no quieren nada con Dios acumular logros, seguridad, comodidad, reconocimiento, mientras nosotros sostenemos promesas que a veces parecen delgadas frente al peso de lo que nos falta. Hacemos cuentas en silencio. No lo decimos, pero lo sentimos. Si Dios es tan generoso, ¿por qué la obediencia parece tan vacía frente a su abundancia? Abraham vivió en esa tensión. Caminó por la tierra que Dios le prometió, pero nunca poseyó más que una cueva sepulcral y algunos pozos. Escuchó la palabra herencia, pero murió siendo todavía un extranjero. Y esto es lo que lo distingue. Creyó más en el que prometió que en la prosperidad de los que lo rodeaban, y creyó al Señor, y Él se lo reconoció por justicia. Aun cuando Dios lo probó con Isaac en el monte, Abraham se aferró al carácter de Dios tan intensamente que razonó que Dios podía levantar a los muertos si era necesario. Sostuvo la promesa más fuerte que el resultado visible. Más tarde leemos: Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, y ella le dio a luz a Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Sí, hubo fruto terrenal, nombres para añadir a la familia, señales de que Dios no lo había olvidado. Pero si nos detenemos ahí, perdemos el punto que la Escritura misma resalta. Hebreos corre el velo sobre el corazón de Abraham. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este es el punto de giro. La esperanza de Abraham nunca estuvo anclada en cuánta tierra pisaron sus pies, cuántas tiendas poseía o qué tan rápido crecía su familia. Su esperanza se extendía más allá de su vida, hacia una realidad que no alcanzaría a ver con ojos humanos. Confiaba en que la palabra de Dios viviría más que él. Y ahí es donde esto nos toca a nosotros. Vemos a la gente prosperar sin Dios y nos preguntamos si escuchamos mal la promesa. Miramos nuestras vidas más pequeñas, nuestras oraciones sin respuesta, nuestras historias lentas, y sentimos que estamos sentados en una tienda silenciosa al lado de un mundo ruidoso. Pero en Jesús se nos promete algo mucho mayor que el éxito temporal de quienes nunca se inclinan. Se nos da una herencia que no depende de informes financieros, salud, reputación o de qué tan grande parezca nuestra vida en la tierra. Una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. 1 Pedro 1:4. No es un premio de consolación, es el clímax. Lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado al corazón del hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 12. Así que cuando la promesa parece pequeña y los impíos parecen grandes, recordamos a Abraham. Recordamos que murió sin poseer la tierra prometida, pero murió confiando en el Dios que la prometió. Recordamos que la fe no exige pago completo en esta vida, porque está segura de que viene una patria mejor. Recordamos que nuestra historia no se mide por cuánto acumulamos antes de morir, sino por aquel que nos levantará después. Caminamos como extranjeros y peregrinos, no porque Dios nos haya fallado, sino porque nos está preparando para un reino donde nada se oxida, nada se pudre y nada compite con su presencia. Y a la luz de eso, el éxito ruidoso de un mundo sin Dios no es algo que debamos envidiar, es algo que debemos lamentar. Nuestra herencia no es frágil, no está retrasada porque Dios sea olvidadizo, está reservada porque Dios es generoso. Así que esperamos, confiamos, sostenemos la promesa como Abraham, aun si morimos antes de verla cumplida, porque cuando esta vida termine, descubriremos que la promesa nunca fue pequeña. Era más de lo que nuestros corazones se atrevieron a imaginar. Hoy caminemos en los pasos de Abraham, sin envidiar lo que otros construyen, sino confiando en el Dios que construye lo que permanece.
La fe puede parecer lenta, incluso solitaria, pero la promesa que llevamos no es frágil. Está guardada por el mismo Dios que protegió el vientre de Sara, que preservó su pacto y que aún cumple su palabra hoy. Cuando todavía no vemos el fruto, podemos seguir creyendo en el jardinero. ¿Qué parte de la historia de Abraham habla más a tu corazón hoy? Me encantaría leer tu reflexión abajo. Tus palabras podrían ser justo lo que alguien más necesita esta semana.